Estamos de vuelta en Cátedra Médica, lunes de catedráticos, y hoy hablamos sobre enfermedades no transmisibles. Antes de irnos a la pausa, quedaba pendiente la intervención del doctor Selig. Adelante, doctor. Mira, el problema es complejo porque la causa es compleja, es multidimensional. Tiene que ver sobre todo con tu forma de vivir, en este caso sobre la forma en que tú trabajas y la que consumes. Y entonces también... Entonces, cómo vives, cómo trabajas, cómo consumes. Exacto, la vida tuya es producción y consumo, aparte de relaciones sociales y relaciones con la naturaleza, pero en este caso hay que subrayar mucho el tema laboral, de la forma en que trabajas y la forma en que consumes y la contradicción que se dan entre esos dos elementos. Pero también, por ejemplo, si tú dices voy a intervenir el tema de las enfermedades crónicas, aunque son de distintas etiologías, yo trabajaría con el tema de modificar las condiciones de vida, o sea, lo que se habla modo de vida, que no es una idea mía, esa idea es Braille y antes que Braille, Engels. O sea, que eso es viejo. Bien atrás. Bien atrás. Ya tú habías nacido en esa época, imagínate. Entonces, yo trabajaría primero con eso, y eso es grupal, eso es colectivo. Trabajaría también tratando de cambiar o de mejorar lo que se llama el autocuidado, que no es la automedicación, sino es el ejercicio de responsable a la salud, a la vida saludable, que ahí involucro tanto acciones colectivas como acciones individuales, y luego también tengo que mejorar la capacidad de detección, de tratamiento, de intervención y de rehabilitación, que es un tema individual, claramente individual. Fíjate cómo el espectro se da en 3 dimensiones y donde hay una que predomina el enfoque colectivo, una que son marido y mujer y otra que es claramente individual bajo la inspección también de las situaciones que se dan como un análisis colectivo de lo que sucede individual. En esos últimos factores, doctor, que usted menciona, ¿cómo mejorar o cómo intervenir la parte de la accesibilidad a ese servicio? Ese es uno de los elementos que tiene que dar respuesta, que es que tú tienes que garantizar el acceso con calidad y oportunidad no solamente al tema de la atención, sino también a los elementos de promoción de la salud y a los elementos de autocuidado, que nosotros decimos calidad a la atención, pero acceso a la atención, pero ¿y qué pasó con el acceso a elementos que son de formalización de mi autocuidado o de cambios en la sociedad o cambios en mi forma de vivir, que de repente están cambiando esto y a mí no me toca o me toca menos? Entonces, esos informes de desigualdad, por eso la sociedad no se puede ver como grupo poblacional todos juntos, sino que hay que estratificarla y los mejores tratos. Fíjate, los ingleses la tienen por clases sociales, sus clases sociales, como ellos la decidieron, ¿verdad? Pero la tienen así, y además los ingleses lo anotan todo. ¿Perdón? Lo anotan todo. Entonces, ¿hay forma de nosotros poder establecer que eso resulta de acuerdo a los indicadores, por ejemplo, en el caso de Inglaterra? ¿Cómo así? O sea, el hecho de ellos llevar esa rigurosidad de estratificar sus poblaciones. Ellos tienen intervenciones dependiendo de clases diferentes. Sí. Ellos lo tienen. Entonces, eso no significa desigualdad, sino que es dirigido a su clase social. Como ellos dicen, esta población tiene más riesgo de enfermar o más riesgo de morir, pues hay o tanto enfoques hacia esa población únicamente o principalmente o enfoques desiguales. Al punto que medicina, por ejemplo, tropical de los ingleses, o sea, hay un capítulo, una especialidad de medicina tropical donde ellos no tienen nada que ver con el trópico y son los que más conocen porque investigan, han tenido una tradición de investigación enorme. Cristian, con relación al tema que te ocupa, que es el tema de la diabetes como una de las principales enfermedades no transmisibles, crónica, con mayor peso, ¿cómo anda el tema de la diabetes en los últimos 30 años? ¿Cómo ha ido modificándose? Nos dicen que ha aumentado, pero ¿cuánto ha aumentado? Bueno, las proyecciones epidemiológicas de la Organización Mundial de la Salud pues avanzan vertiginosamente y lo que se esperaba para el 2025 ya hace tiempo que llegamos, ahí sobrepasamos, ¿verdad? Sí. Se pensaban 600 millones de personas, pero ya están por encima de los 800. Rompimos récords. Se rompen los récords. Pero tocando el tema que dice el doctor del autocuidado, nosotros tenemos hospitales en lo que es la economía dominicana que los pacientes son ingresados, se les indica, por ejemplo, un medicamento como la insulina, muy básica para el manejo de la diabetes, y no se le aporta a esos pacientes un pequeño
aparatito llamado glucómetro para que puedan tener el medidor del el azúcar. automonitoreo Claro, de su azúcar. ese control. Si eso no, si ni siquiera hacemos eso. Ya hay aparatos que sin la punción te determinan la glicemia. Sí, o sea, muy que ya no te va a doler. O sea que eso, el alcance de tecnología moderna como un sensor de glucosa es prácticamente de escaso, podríamos, o mínimo acceso para la gente común. Y si hablamos de poblaciones, no podemos pensar en un individuo, como bien decía el doctor José, pero o sea, tenemos que buscar la forma de que también las poblaciones tengan el acceso a esa tecnología. Y al menos esos aparatitos que en los Estados Unidos, cuando los pacientes están ingresados, antes de irse para su casa, les dicen, mire, para que se te chequee. Ese es su arma de fuego. Sí, Usted use eso. ¿Y cómo usarlo? Porque es un crimen indicar insulina a un paciente sin tú decirle cómo se va a chequear. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es un crimen ¿Sí? indicar insulina sin tú decirle al paciente cómo se va a chequear ese azúcar. O sea que el mismo paciente tiene que llevar un control de su... Correctamente, porque hay que empoderarlo. ¿Cuál es el peligro de que un paciente que esté usando insulina y no lo monitorice? Si no solamente el monitoreo, sino que hay que enseñar a identificar los signos de complicaciones agudas de la diabetes, tanto de hiperglucemia como la hipoglucemia, que es lo más frecuente. Que suba mucho o que baje mucho. O que baje mucho, especialmente la crisis de hipoglucemia, que es mortal. Es mortal. El paciente ¿qué es más peligroso, Cristian, para la población que sigue este programa? ¿Que baje los niveles de azúcar demasiado o que suban? ¿Cuál de los dos? Definitivamente es más peligroso que baje. Que baje. Sí, porque pero es una contradicción, pues la gente dice el problema del azúcar, el problema del azúcar es que está muy alta, pero en el caso de un bajón, como le dice la población, eso es lo más peligroso. Sí, es mucho más peligroso. El riesgo de muerte es más alto. Se genera un estado de inflamatorio agudo, hiperagudo, que puede precipitar en un infarto, un ACV que tú manejas mucho. Claro. Los pacientes con hipoglucemia pueden realmente colapsar fácilmente. De hecho, un paciente que hace una hipoglucemia y los familiares detectan y lo mejoraron, ya ese paciente nunca más quiere ponerse la insulina. Sí. Le coge miedo. Opa, Alejandro. Porque la sensación de muerte, Sí, doctor Alejandro Báez, usted es intensivista, usted ve casos donde la gente está en peligro de morir. El tema de esa educación que requiere ese paciente diabético, por ejemplo, ¿lo ve con frecuencia en su medio de trabajo? Sí, bueno, existe una obligación. Acuérdate que yo soy médico de emergencia también. Exacto. Dentro de lo que es la visita médica, ya sea en emergencia, sea la alta que se hace de intensivo, a hacer una intervención educacional. O sea, en Estados Unidos existe una obligación, tiene que ser parte del récord médico y tiene que ser parte de lo que es la alta, entregar al paciente un material educativo que refiere sobre su enfermedad y que específicamente aborda el manejo desde la prevención hasta el tratamiento de la enfermedad que provocó esa visita. De ahí entonces viene quizá esa conectividad entre lo que nos compete. Me pongo mi sombrero de académico de salud pública y me pongo también mi sombrero de médico clínico. ¿Quién desarrolla esas intervenciones? Bueno, hay un pilar importante dentro de la salud pública que es la educación a nivel de salud pública. O sea, tenemos que entender cuáles son todos esos elementos poblacionales, de factores de riesgo y demás, que conllevan a intervenciones específicas que el individuo debe abordar. O sea que no hay una diferencia, no hay una barrera, no hay una pared que separa la salud pública de la medicina clínica, en el sentido de que al final todo se trata de beneficiar a la población y la población está representada por individuos. O sea, entendemos que en nuestra práctica clínica tenemos que integrar de una forma coherente, armonizada, esas intervenciones y esas investigaciones que desarrolla nuestro colega de la salud pública. Y es un buen ejemplo, cómo dentro de lo que es elemento de educación que se le entrega al individuo, podemos darle pauta y trazarle un camino
para poder modificar esos factores de riesgo. Quiero hablar rápidamente de un punto interesante, que es el tema de la diferencia entre igualdad, equidad y justicia. Yo creo que es uno de esos temas que hace unos años salían unos memes a nivel de social media que presentaban a tres individuos de tamaños diferentes que querían ver un partido de béisbol, digamos, y había una barrera que le limitaba la visibilidad. Si tratábamos todos iguales, habían algunos que iban a poder ver el juego y otros que no, pero si de repente hablamos de equidad y de justicia y abordábamos las necesidades de cada uno de esos individuos para lograr ese objetivo que tienen, lo abordábamos con especificidad. Hay personas más pequeñas, hay personas más altas, hay personas más pobres, personas más ricas. Y ahí conectamos el tema de la diabetes. De nada nos sirve a nosotros decir, bueno, la diabetes es una enfermedad que hay que modificarla y quedarnos ahí. O decir, bueno, vamos a hacer una campaña para bajar el costo de la insulina, pero no tener, hay personas que no van a tener acceso a los glucómetros. De repente, si tú dices, bueno, tú tienes diabetes, tú necesitas insulina y un glucómetro, hay personas que se la van a buscar soluciones, hay otras que no van a tener problemas, pero van a haber algunos que van a necesitar ayuda. Y de ahí viene, de esa especificidad de las necesidades socioeconómicas del individuo, es que viene la necesidad de tener esa visión ética de equidad y de justicia en todo lo que son las intervenciones para las enfermedades crónicas, no transmisibles y muchas otras enfermedades también. Yo quiero retomar el tema de los datos, porque nosotros conocemos cuál es la realidad de países como el nuestro, de que no contamos con datos justamente porque no se realizan investigaciones en algunos aspectos que hay que trabajar y que hay que enfatizar más en salud pública. El doctor Selig traía un ejemplo de cómo llevar datos te da la oportunidad de poder establecer estrategias de cómo abordar cada población de manera particular. En este punto, ¿qué tanto nos afecta el no contar con datos, el tener subregistros en temas importantes de salud pública para poder abordar y trabajar el tema de la prevención de una forma más eficiente? Si tú quieres datos concretos, el subregistro es un problema. Ahora, si el subregistro es el mismo, aunque tú no tengas el verdadero valor, sí tienes la tendencia. Te lo pongo un ejemplo. ¿Cuál es la realidad nuestra? El subregistro es... Te voy a plantearlo un ejemplo. Ajá. Las cifras que reporta Salud Pública... Los boletines. No, las bases de datos de mortalidad. De la organización de la Oficina Nacional de Estadística. No, Salud Pública que tiene la base de datos de mortalidad. Pero la Oficina Nacional de Estadística debe tenerlo también. No, debe tenerlo el público entero, porque eso es una información pública. Debe estar publicado en una página donde todo el mundo entra. Así es. Entonces, lo que publica Salud Pública. Sí, entonces plantea que la mortalidad anda alrededor de 4.66 más menos 0.11, ¿verdad? Sin embargo, la mortalidad general. Ahora, cuando tú vas a las bases de datos internacionales como datos macro, encuentras que la mortalidad es como de un 8 o de un 6, creo. ¿Por qué? Porque ellos registran, parece que por otras fuentes. Acuérdese la discusión en el COVID, que decíamos 4.000 muertos y la Junta Central decía 8.000. Y al final no supimos cuál de los dos números. Ahora, lo que no cambia es el comportamiento. Los datos de Dominicana más bajitos, los datos de datos macro más altos tienen un comportamiento igual, porque el problema sigue igual en el tiempo. A veces hay problemas de que aparece un mecanismo diagnóstico nuevo o mejoran los registros, entonces tuve cambios, pero no ha sido tan importante. Entonces impacta para poder decir cuál es mi número de partida, pero realmente si tú tienes la tendencia, pues ya tú tienes la idea de por dónde vas. Por ejemplo, Dominicana, a excepción de los años de la sobremortalidad por COVID, no cambia su frecuencia de muerte. Tendencias. No cambia. Ahora, dentro de esa frecuencia de muerte, cuidado, no nos lleve a decir, nos vamos muriendo igual. No. El problema de las crónicas, por ejemplo, el problema de la diabetes. La diabetes no solo está en las primeras 5 o 6 causas de muerte, sino que incrementa enormemente los años de vida ajustados por discapacidad perdidos. ¿Qué es eso para la población general? Los años que tú pierdes de vida saludable por muerte o por discapacidad. Porque la diabetes... Por ejemplo, normalmente la gente se jubila, se pensiona en este país a los 60, 65 años. Entonces,
el hecho de salir del mercado laboral antes de esa edad podría ser el... No, por ejemplo, una persona hace un infarto. A los 50 ya años, por ejemplo. A partir de ahí, ya su vida tiene un ajuste necesario. La persona ya no es el mismo. Claro. Entonces, hablando, genera una discapacidad. Entonces, ahí está el tema. Sí. El caso de la diabetes, sus dos problemas. Cuando la glicemia es alta, es como un martillo que va dando todos los días. Sí. Pero no te va a matar ese día, pero te está trabajando. Ahora, la hipoglicemia es la puñalada. Así es. Entonces que te puede matar al momento. Entonces, en ese sentido, se calculan los años de vida perdidos con relación a la esperanza de vida. Es decir, tú tenías que llegar a 74 años. Entonces, te moriste a los 60, pues... Ahora, cuando tú ves que aumentan los años de vida ajustados a discapacidad, son dos cosas, una buena y una mala. Una es que es posible que entonces la enfermedad se esté produciendo a edades más tempranas. Claro. Y dos, es posible que por los avances que tenemos sobrevivamos más. Vivamos más. Pero la idea es que si es... Pero se están dando las dos cosas, se están dando los dos fenómenos. Nosotros tenemos, por ejemplo, que si buscamos en la literatura, el accidente cerebrovascular se presentaba por encima de los 55 años, era una constante. Ya aparece 15 años antes. Sí. Entonces... gente joven. Exacto, en gente joven. Por lo tanto, esa realidad nos está llevando a la dinámica que usted plantea. Sí, pero hay que investigar entonces. Sí, hay planteemos esa investigación. Ya la estoy haciendo. Sí. Ah, bueno. Correcto. ¿Qué variables ajustamos? Yo lo que tengo que ver, aún no he recibido la base de datos completa de mortalidad desde el año 97 hasta ahora, hasta la más reciente, porque hasta ahora es imposible. Sí. Y entonces voy a clasificarlos desde un enfoque de salud pública. Ya la clasificación se ha discutido con varios expertos para que no crean que soy yo. Y al final te voy a decir, pues, cuál es el promedio de edad, la tendencia del promedio de edad de muerte. Entonces podré establecer si nos estamos muriendo más temprano, más tarde o igual. Para enfermedades. Por ejemplo, el tema de las crónicas se desglosan en varios capítulos, no es uno solo. Sí. Para la gente que ha sintonizado tarde, ¿cuáles son esas enfermedades crónicas no transmisibles que nosotros en el día de hoy estamos conversando más frecuentes? Vamos a ver. Las más frecuentes yo te la pongo, la mortalidad del 2023 en Dominicana, la número 1, las enfermedades isquémicas del corazón. Pero por mucho. El infarto, pero por mucho. Un riesgo de muerte el doble que las otras. Y aumentando los años perdidos por discapacidad. Y ayudado por la diabetes. Y tú sabes que el infarto, sí, hay un cómplice. Sí. El infarto pues puede matar inmediatamente, claro, de un solo golpe. Pero te puede dejar discapacitado. Te deja también, y hasta discapacitado el tipo que de repente no quiere hacer actividades porque tiene miedo a otro infarto. El segundo son las enfermedades hipertensivas. Sí. La hipertensión sigue siendo la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. Sí. El hipertenso tiene varias lógicas de proceder. Sí. A veces el estrés permanente va desgastando el mecanismo de control de la presión arterial y al desgastarse se muere antes, ¿verdad? Y hay que plantearse la variable del acceso a medicamentos para el control de la hipertensión. Por ejemplo, en nuestro país la gente de pueblo, como decimos, la mayoría para poder controlarse de la hipertensión están usando 4 y 5 medicamentos. Sí, son entonces, ¿hay un tema de qué? ¿De calidad de medicamento o de diagnóstico? Hay de todo. Cristian. No, de calidad del medicamento. Calidad del medicamento. Hay de todo. Acceso también al medicamento. Exacto, porque ese es otro tema. Hay personas que no se toman el medicamento porque no tienen. Cuando tú ves que casi la mitad 12,000 pesos para medicamentos para un año es una situación risible, que además es ilegal. Sí, es ilegal porque así no fue como se aprobó. Más de la mitad del gasto de bolsillo es medicamentos. Correcto. Claro. La atención médica, ¿perdón? La atención médica, o sea, el costo del médico. El costo del médico es un 12%. O sea, lo caro está en los remedios. Sin embargo, lo que se enfocan las aseguradoras es a reducir el gasto médico. Exacto. Porque realmente el medicamento no lo pagan ellos. Lo paga el usuario. Claro, porque tiene solamente 12,000 pesos. Tiene unas cuotas cerradas. Aparte de que no están todos los medicamentos, hay topes. Exactamente. No, entonces, el tercero es el paro cardíaco. Y un tipo de medicamento. Y el paro cardíaco, no todos los medicamentos. El paro cardíaco. Eso es de cualquier cosa. Puede ser por el mismo problema. Sí. El cuarto son las cerebrovasculares. No, pero ya ya esto, al día de hoy, la enfermedad cerebrovascular está colocada en el segundo lugar. Desplazó las demás
como enfermedad de notificación obligatoria o de que llegan a la emergencia. Exacto, o sea, el primero sigue siendo el infarto agudo al miocardio. Sí. El segundo, pero eso es la causa, o sea, esa es la frecuencia de enfermedad o la mortalidad. No, o sea, la razón por la que la gente se muere en el planeta al día de hoy. Al planeta, pero acá no. Acá está en el cuarto lugar en el 2023, en Dominicana. Bueno, pero en la República Acuérdate de todos los problemas diagnósticos. Exacto, sí, exacto. Sí. Así es. Porque te voy a decir, las no clasificables son un número, enorme. Son un número. Que pero la realidad son esas que está señalando. O sea, ahí es donde está el tema. Cáncer está las tumorales son pues el 10% de las muertes ahora mismo. Sí. Pero el segundo lugar estuvo durante muchos años. No sé si nos puede echar una mano ahí, doctor Alejandro Báez. El orden era infarto agudo al miocardio durante mucho tiempo, cáncer, ACV, y entonces seguían. Claro, pero tú tienes ahí que en el caso dominicano hay un componente diferente con el tema del choque de tránsito, que en gente joven es la primera razón por la que la gente se muere, sí, que no es el tema adulto joven este es el principal muerto, sobre todo en hombres. Sí. Ahora, te voy a decir, lo que me preocupa, que en el 2023, después de cerebrovasculares, una entidad que yo creía que iba bajando, realmente es la septicemia, excepto la neonatal, o sea, no incluye la neonatal. Y me sorprende. Pero ese probablemente es uno de los más importantes. ¿Y por qué la excluyen? Porque la tiene aparte. Ya. A ver, el doctor Alejandro Báez, las estadísticas de estas enfermedades no transmisibles en la región de América Latina o en términos general, a ver si usted nos puede echar una mano con esa cuestionante. Sí, bueno, yo creo que es una pregunta un tanto compleja, porque para entender data hay que entender los mecanismos de colección, de reporte de la data. Sí, En sí. Ciencia de Data tenemos un mantra que dice que si a tu análisis de data entra basura, lo que va a salir es basura. Así es. Así es. Entonces, al final, la precisión de cualquier instrumento de ciencia de data depende de tu La entrada. calidad. Me parece curioso, por ejemplo, el reporte de paro cardíaco dentro de lo que es estadística de mortalidad. Sí. Para mí es un Muy sesgo de específico. reporte importante. Sí, eso es así. Eso es así. Y te voy a interrumpir, Alejandro. ¿Sabes por qué? Porque todavía aquí hay formularios de alta defunción que ponen como causa de muerte paro cardiorrespiratorio. Y no ponen más causas. Y ya. No, y todo el que se muere se le Lo va que te he dicho es sobre causa básica, Claro. no tiene Sí. causa adyacente. el registro. Exacto. Por definición, el que se murió no tiene ni pulso ni respira. Exacto. Entonces, tiene un paro cardiorrespiratorio. Pero para mí eso es más un poquito de vagancia en el proceso de reporte, porque si tuvo un paro es porque fue por una enfermedad coronaria, fue por un shock séptico, fue por un accidente de vehículo motor. Por Eso cualquier cosa. Hay que entrar profundo y hay que saberlo reportar. Y eso a mí me preocupa. Sin embargo, quizá quiero hablar un poquito de la grata experiencia que tuvimos cuando nos tocó manejar la pandemia. Yo no vengo del sector público, no vengo de un sector, yo vengo de un sector académico, no trabajo con gobierno, yo trabajo con gobierno no como político, sino como técnico. Y de repente encontré que en República Dominicana hay muchos instrumentos de base de datos, dashboards y diferentes esfuerzos súper interesante en lo que es ese elemento de ciencia de datos y sus aplicaciones a nivel de salud pública. Recuérdense que nosotros armonizamos 12 bases de datos y teníamos modelos predictivos que nos decían de 14 a 21 días donde iban a haber picos de la pandemia, con 15 a 21 días de anticipación. Recuérdense también que gracias al trabajo de Cisaril, nosotros pudimos desarrollar, y aquí sí interviene mucho lo que son las enfermedades crónicas. Se hizo un score de mortalidad de COVID basado en esas comorbilidades que son las enfermedades crónicas. Acuérdense que el diabético, que tenía enfermedad coronaria, que tenía cáncer, se catalogaban como factores de riesgo para la mortalidad. Y nosotros pudimos desarrollar un score que a mí me sorprendió muchísimo, que contemplaba específicamente con nombre, apellido y dirección
los dominicanos y dominicanas que tenían factores de riesgo para mortalidad de COVID. Y eso se pudo hacer en base al acceso de las bases de datos existentes. Entonces, yo creo que hay oportunidades para mejorar. El subregistro siempre es un problema. El delay, la tardanza en muchos de esos registros también. Pero mi opinión es que República Dominicana ha mejorado muchísimo. No ahora, en los últimos 4 años. En los últimos 4 años han habido avances, pero yo diría que en la última década ha mejorado muchísimo en lo que son sus instrumentos a nivel de salud pública, salud poblacional, ciencia de data, y mucho también que quizá también cabe mencionar, que no lo hemos tocado, pero al final el sartén, el mango del sartén lo tienen las aseguradoras, y las aseguradoras manejan ricas y abundantes bases de datos. Y ahí entonces quizá aperturar la discusión de dónde está la atención primaria. ¿Dónde está la atención primaria como un instrumento para prevenir y para un instrumento operacional? Acuérdense que salud pública es un ente regulatorio, vamos a decir así, estratégico. Pero esas estrategias tienen que operacionalizar, si se operacionalizan desde lo que es el sistema de salud, desde lo que es la parte de atención. Entonces, ¿dónde está nuestra atención primaria? ¿Dónde está nuestra integración de esas bases de datos de las aseguradoras para poder entender mejor esos instrumentos que debemos de desarrollar para la gestión de las enfermedades crónicas? Y me consta, las aseguradoras son las primeras que quieren una adecuada gestión de enfermedades crónicas, porque es lo que le ahorra su dinero, es lo que le mantiene el dinero en la cuenta. Pero fíjate, a ellos les conviene que la gente se enferme. Realmente les conviene a las aseguradoras, como dice el doctor Alejandro, que un paciente pueda tener incluso un autocuidado. Pero no hacen las intervenciones. Pero o sea, la ley establece pagan, que tienen... Ni pagan por la educación tampoco. Tampoco. La promoción de la salud. Deberíamos tener un departamento de educación en salud en cada hospital. Por ejemplo. No, pero ¿para qué? Si el hospital lo que trabaja es con enfermos. Con enfermos. Es con población. Exacto. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Pero vamos a dejar que Alejandro concluya la idea. Perdón, sí. No, o sea, básicamente eso, que yo entiendo que mientras estemos viendo las piezas del sistema desde una perspectiva fracturada, entonces ni el sistema ni los pacientes se van a beneficiar de todo lo que podemos lograr. Los sistemas de salud se fracturan o por diseño o por una forma no intencional. Entonces hay que entender que mientras tengamos piezas funcionando de una forma independiente, que no hablen una con la otra, donde no estamos trabajando el desarrollo y fortalecimiento de la atención primaria, no estamos viendo la salud pública, la salud poblacional y lo que es la parte de atención como parte de un mismo espectro donde nuestro norte tiene que ser el poder llevar salud a las personas. Entonces, mientras estemos viendo las piezas fracturadas e independientes, yo creo que no vamos a lograr a las metas que queremos llegar. Eso quizá es el punto. Alejandro, la rectoría que hace el Ministerio de Salud Pública, hasta ahora, incluyendo el Sistema Nacional de Salud, el SNS, lo que es puramente asistencial. Básicamente, sus ejecuciones son fundamentalmente asistenciales. O sea, atender los pacientes, pero no... Estamos cavando. Y decimos que tenemos un sistema basado en la atención primaria. Simplemente lo decimos. Y nos conformamos con decir, tenemos 1.600, 1.700 UNAP. Pero entonces, ¿cuáles son los actores en esas unidades de atención primaria? Exacto, tú no tienes ahí promotores de salud. Tú no tienes promotores de salud. Por ejemplo, el caso, tú tienes una y todavía vamos a seguir teniendo promotores de salud, porque no subimos ese escalón. Bueno, pero ojalá tuviéramos promotores de salud. Ojalá tuviéramos personas, porque mira qué pasa. Los había eso. No, pero mira, tú tienes el caso tuyo, Cristian, que en Santo Domingo Oeste, en la zona de Los Alcarrizos, funciona un club de... enfermos, son pacientes diabéticos, y que ellos entonces son los que le enseñan
a los nuevos diabéticos. Son estrategias muy buenas. Y entonces eso ayuda muchísimo. Una cosa. Bueno, la diabetes era por un tiempo en el Hospital Vinicio Calventi la enfermedad de notificación obligatoria número 1. Y en la semencia hoy es la 4ª. O sea que ha ido bajando. Claro. Con intervenciones locales, que era lo que decía Alejandro. O sea, no todas las estrategias que, vamos a ver, esta estrategia la está utilizando el más general. No necesariamente aplica para los alcarrizos. Hay que aplatanarlo todo. Alemania, no, las estrategias de los alemanes y las realidades no se puede aplicar necesariamente. La población es diferente, inclusive. Exacto. Y la realidad. Una cosa, de acuerdo con algunos elementos, el paro cardíaco para mí es una definición inespecífica. Exacto. Ahí hay un saco grande que cabe. Y me gustó lo que dice Alejandro, que es una expresión de vagancia. De la gente, ponle ahí paro. Y salimos de eso. Pero si tú ves las mortalidades, a veces náuseas, dice, diablo, ¿y cómo fue que murió de una náusea? Pero está en las causas, inclusive está en el registro de la clasificación internacional de enfermedades ese tipo de elementos, porque con eso es que ellos trabajan. Sí. Ahora, un elemento que es importante tomar en cuenta, el rector no solo regula, eso es en Estados Unidos, que el rector es principalmente regulador y buen regulador, no solo porque traza normas, sino porque las hace cumplir. Pero en países donde somos diferentes, el rector además es aquel que conduce, es decir, traza la política y los planes, y lo pero además tiene un elemento que es eso, coordina para lograr los resultados. Es decir, llama. En Estados Unidos es un sistema de atención que está dirigido al mercado, o sea, hay un intermediario, o sea, un elemento entre dar salud o promover la salud y el mercado, pues el mercado es un elemento de mucho peso. Inclusive en la Constitución norteamericana no dice que el Estado garantiza la salud, ¿verdad? La de aquí Entonces, sí, pero eso es la de de aquí sí, la de aquí sí. Entonces, en ese punto, pero además la atención primaria que nosotros reclamamos, muchas veces la atención primaria de la que vemos que es medicina pobre para los pobres. La atención primaria es un elemento que cubre todos los niveles. Y es una estrategia. Y es más que un nivel, es una estrategia. Es una estrategia que aquí también se confunde con el nivel, con el primer nivel. Sí, pero además encargando a médico general o pasante, al auxiliar de enfermería que no tiene y el promotor. Y tú dices, ¿y ese es el pilar? Exacto. Entonces, es un nivel que debe tener una capacidad de resolución y una capacidad de comunicación y también un interés por educar a la población y de transmitirle las informaciones que esa población requiere. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Ya para decirte sobre las ARS, que no creo que estén de acuerdo en proteger a su afiliado. Lo que sí están de acuerdo es en que la gente se enferme menos, pero no hacen lo propio para que la gente se enferme menos. Un hipertenso que tú le digas, tiene un límite de 8,000 pesos de medicamento. No, para ningún lado. Ese hipertenso dejará de tomarse la medicina en algún momento regresará con la crisis hipertensiva. Se la bebe cada 3 días para que le dure. Entonces, no es verdad que la ARS está preocupada porque tú no te enfermes. Ellos no gestionan el riesgo de enfermar, sino el riesgo de pagar. Exacto. Esa es la diferencia. Señores, nos vamos a una pausa, en breve regresamos. Cátedra Médica.